Ángel, muchísimas gracias. Economía y finanzas, algo que nos va a ayudar a entender un poquito cómo está la situación de la educación en nuestro país, porque estamos tan profundamente rezagados en cuanto a este desarrollo. Al menos en un estudio de la OCDE nos situó en un nada honroso último lugar en cuanto al presupuesto que se le destina a la educación en nuestro país comparado con los países miembros. Está con nosotros el contador Martín Domínguez Chiu para ayudarnos a entender por qué están así las cosas y si están así porque somos deficientes en la planeación o porque somos mañosos en ella. Martín, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Buenos días. Gusto saludarte. Yo creo que por las dos cosas. Y ha sido un procedimiento que lo han empleado sexenio tras sexenio, fracaso tras fracaso, y lo siguen utilizando igual. Es evidente que a partir de que México está dando informes a la OCDE respecto a muchos rubros, hemos salido mal evaluados. ¿Por qué? Porque los presupuestos están mal hechos, las estructuras están mal armadas, a pesar de que se ha tratado de revertir algunos efectos a través de las reformas estructurales que ha propuesto este presidente y el anterior, pero creo que no son suficientes, ni de forma y ni de fondo. Pone ahí el estudio de la OCDE algunos parámetros importantes en materia de cuánto emplea México, por ejemplo, para alumno, cuánto gasta México en un alumno de primaria. Y es evidente que las cifras son abismales, de $2,000 que emplea en promedio anual México por cada alumno de primaria. En otros países el promedio es de $6,000 hasta $8,000. De los de secundaria estás hablando el promedio está en $9,000 cuando solamente se emplean $3,000. Y $5,000 se emplean solamente en los universitarios cuando en otros países están en $15,000. Además, bueno, el porcentaje fuerte de los presupuestos están enfocados al magisterio, con todos sus problemas, con todos sus conflictos, con toda su irresponsabilidad a veces sobre los alumnos. Bueno, pues cerca del 80% del presupuesto se destina a sueldos y salarios, cuando en otras partes se destina solamente el 60%. Entonces, sí está muy desproporcionado toda esta situación. Es cierto que se han hecho esfuerzos por tratar de ver que todos los sindicatos y todas las propuestas que se tienen, bueno, que se lleve un poco de mejor control, de mejor nivel, pero definitivamente en esos rubros y en esos renglones estamos muy mal. Incluso veía otro estudio también que se presentó por parte de la OCDE, en el cual indica que también en las aulas de clase hay alumnos de más, cuando en otros países la educación y el promedio que se estima óptimo para que los niños pongan atención es de 15 alumnos por salón. Aquí se tienen hasta de 30, hasta de 40 alumnos, ¿verdad?, por cada salón. Entonces, es innegable que todo el tiempo que se pierde, imagínate los niños de primaria, todo el tiempo que se pierde en guarden silencio, pongan atención, hacemos esto, o sea, llamar la atención, poderlos calmar, y luego entonces, cuando ya están en su nivel más óptimo de atención y de captación y todo lo demás, suena la campana y te tienes que ir a tu casa. Entonces, sí es en realidad un poco ineficiente. En realidad los niveles de atención pues, de los mismos estudiantes es bajo. Entonces, sí estamos en una situación no nada más económica, sino también de estructura interna, educativa, psicopedagógica, mala. Fíjate que mencionaba, sí, creo que el problema es general, ¿no? Es un problema que no nada más se limita, por ejemplo, cómo se reparte el presupuesto y a las cantidades que se presupuestan para ello, porque pues entiendo que un maestro se lleve el 80% del presupuesto porque el presupuesto es bajo, ¿no? Si pudiéramos incrementarlo y ponerlo a la par de otros, pues sí podríamos pagarle menos, inclusive del 60%, y estaría ganando más de lo que gana ahora. Pero lo interesante aquí es, ¿qué es lo que ha sucedido? Fíjate que en nuestro país muchas veces se ha pensado, aquellos ociosos, dijéramos, amantes de las conspiraciones, piensan que se ha estructurado la educación mala en nuestro país con la intención de que el pueblo no esté educado y pueda ser más fácilmente manejado. ¿Esto ha sido una creencia, una leyenda urbana? ¿Hay algo de cierto? Porque la verdad a estas alturas, y teniendo la oportunidad de compararnos con otros sistemas, me parece harto ocioso que no apliquemos una solución cuando ya sabemos que como país la necesitamos para mejorar. Es el único lugar en donde podemos aplicar soluciones ahorita para mejorar tal vez dentro de 20 años, ¿no? Y lo que pasa es de que, acuérdate que cuando los temas se politizan,
Entonces empiezan a tener diferentes tendencias y diferentes teorías. Hace 12 años que estaba el Partido Acción Nacional, empezó con su reforma educativa y empezó, lógicamente, los partidos de oposición a empezar a cuestionar todos aquellos libros de texto que se tenían, que por qué trataban temas de sexualidad, que por qué la historia la estaban cambiando. Igualmente, desde que yo estaba, desde que yo era niño, que entró la reforma educativa, fíjate, en el 76, ya había problemas con los propios libros, que por qué habían quitado a la que le decíamos la mona fea y por qué pusieron otras figuras. O sea, desde la propia portada ya te están cuestionando la educación, ¿no? Entonces somos un país que desgraciadamente cuando los temas se politizan no llegamos a ningún lado. Y en la educación, pues es el tema más palpable, ¿no? Dicen que una cultura la tienes que establecer 100 años antes. Hace 100 años, ¿dónde estábamos? ¿Qué estábamos haciendo? Entonces, lógicamente, esto ha sido un tema de que en realidad las estructuras, las formas, las ideas, las innovaciones no han sido suficientes. No han sido suficientes y creo que van a seguir faltándonos muchísimo el tema del rezago educativo, a pesar de que ahora, no sé si comentamos tú y yo aquí cuando hubo el informe del presidente Peña Nieto, las famosas fibras que se iban a destinar para educación, para la estructura y todo lo demás. Bueno, pues esperemos que esto por lo menos restituya en algo el rezago que hay en estructura, en infraestructura educativa, porque creo que también la iniciativa privada le ha entrado al quite. Vemos muchísimas empresas que están comprometidas con la estructura, con las tabletas para los chamacos, con las computadoras, etcétera, que un gol por México y todo lo demás. Entonces, ese tipo de cosas creo que hace falta coordinarlas, que en realidad tengan mejor destino, y entonces con una mejor coordinación creo que van a llegar todavía más profundamente a que los niños tengan acceso a todas esas cosas, porque muchas veces ponen ese tipo de cosas, no sabemos de dónde quedan, al siguiente año sí, ya claro. No hay nada, llegan los vándalos en vacaciones, ya se perdió todo y no hay seguimiento de los programas. Mientras no haya un seguimiento apropiado, mientras no haya un proyecto a 20, 25 años de estructuración, de crecimiento y sobre todo de seguimiento en el cual se involucre sociedad y gobierno, ahí vamos a estar. Ahora, Martín, ¿qué opinión te merece el hecho de que independientemente de que nuestra educación sea muy deficiente, quienes logran graduarse, nuestros estudiantes que finalmente logran terminar ese maratón a salvo y llegan a recibir un título, que también es tardado, porque todo nuestro sistema, ahí en la OBC tú quieres graduarte y una vez que, pues 6 meses para tu carta de pasante y después el título a lo mejor dentro de un año, ¿no? Y mientras tanto, ¿qué hacen los estudiantes cuando salen al mercado laboral y se encuentran que a pesar de tener una carrera universitaria, tienen que enfrentarse a un mercado que no los necesita? Y aparte que está mal pagado, y aparte claro. que está ninguneado y que definitivamente hay muchos que no ejercen, que se van a otros mercados, que están ejerciendo algún oficio, alguna otro tipo de trabajo, porque en realidad para lo que estudiaron no les está sirviendo. Tenemos personas con 2 o 3 carreras que en realidad tuvieron que hacerlo porque la primera carrera no les sirvió, la segunda tampoco, y la tercera hasta con especialidad, entonces están empezando a ejercer. Entonces sí es un esquema, y yo lo veo, a mí me han tocado alumnos desde quinto semestre, octavo semestre, donde en muchas ocasiones no saben ni leer. A mí me ha tocado que vienen con esas deficiencias, no saben leer, por lo tanto no saben estudiar, por lo tanto no saben todo lo demás. Entonces sí es triste ver ese tipo de esquemas en las universidades que estamos produciendo. ¿Cómo estás comparando a un alumno de una universidad con una universidad de carácter mundial? Dices, no puede ser. Totalmente de acuerdo, por eso decíamos que si vamos a aplicar algunas reformas o vamos a corregir algunos grandes defectos que tenemos en nuestro sistema educativo, tendríamos que esperar, si lo hacemos hoy, mínimo 20 años para ver el resultado. Así es, entonces, y darle seguimiento sobre todo, que las cosas no digan, es que aquel lo hizo el del partido fulano y yo soy del partido perengano, entonces ya no lo sigo y está malo y está satanizado. Hay que evaluar los programas, lo que está bien hay que dejarlo, lo que está mal es lo que hay que corregir. Muy bien, de acuerdo, Martín. Oye, muchísimas gracias por compartir esta mañana con nosotros. Gracias. ¿Nos das tus números de contacto, Claro por que favor? Sí, el 449-7149 y correo martindechu@gmail.com. Martín Domínguez Chiu con nosotros. Gracias, te esperamos la próxima semana, Martín.